nuestro mayor objetivo, imagínense, más o menos más de 100, no más, hasta de 200 datos hemos podido alcanzar para poder durante esta semana visitar, hablar con aquella gente que ha llegado, poder orar por sus vidas, para que conozcan al Señor Jesús. Así que necesitamos también de su colaboración para poder visitar a los nuevos creyentes en el nombre de Jesús, a nuestros próximos hermanos, declarando por la fe de que han de llegar, que han de alcanzar la luz y ser transformados. Todo lo que hacemos es para poder predicar la palabra de Dios. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Un día nosotros estábamos perdidos y nadie nos hablaba. Creíamos que estábamos felices y lamentablemente en lo profundo de nuestro ser había una tristeza, una infelicidad, una falta de paz. Pero bendita sea la persona que nos habló y nos trajo hasta acá. ¿Verdad? ¿Qué habría sido de nuestra vida? Entonces imagínese, hermano, imagínese, usted tiene que compartir las buenas noticias de Jesucristo. Por esa razón hacemos todo lo que hacemos. Entonces, vamos directamente a la palabra. Les vuelvo a recordar, a aquella gente que no ha podido asistir, lo puede estar viendo en nuestro canal de YouTube, ADB Aliento de Vida. Ahí va a recibir todos los domingos semanalmente la palabra de Dios. Seguramente ha de ser muy bendecido y el Señor ha de seguir transformando su vida y la de su familia. Compártalo ahí, active la campanita, ponga algún comentario, que estamos para poder bendecir, y suscríbase. Así que usted ya saben que lo tiene que hacer. Hermana Patricia, ¿se suscribió todavía? Ah, bueno, pero ahí está a tiempo todavía. Entonces, nosotros estamos tratando de aprovechar lo que es la tecnología para poder hacer que el Evangelio siga traspasando barreras, ¿no? Todos tenemos YouTube, todos sabemos. Entonces aprovechamos lo que son las redes sociales para poder bendecir a la gente, a las personas. Todo lo que esté a nuestro alcance será para poder predicar la palabra de Jesucristo. Entonces, en esta tarde vamos a compartir la palabra, y el título de la palabra de esta hermosa noche es Siendo un buen administrador. Mientras que estaba del otro lado, estaba escuchando a Sergio, que me había robado el mensaje, pero la que tiene que estaba compartiendo el mensaje, y puedo saber de que Dios está respondiendo, Dios está alineado, ¿no? Porque yo estaba de viaje, llegué sobre la hora, justamente una hora antes, para poder estar acá en la reunión, y no le he podido más que saludar a Sergio, y podía saber de que el Señor también le estaba hablando a él en oración, justamente un tema que es tan importante, que es el ser un buen administrador. ¿Cuántos quieren ser buenos administradores? Tengo mucha gente que aprendió administración de empresa, eso es bueno, pero ser un buen administrador de todas las áreas de su vida. Usted quiere aprender a ser un buen administrador de todas las áreas de su vida, no solamente en su economía, sino también emocionalmente, sino también físicamente, psíquicamente, espiritualmente. Es muy importante, tenemos tantas cosas que administrar y muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Entonces, el Señor me hablaba justamente esta tarde y me decía que Él está buscando administradores de su gracia, de su unción, y te pedirá cuenta de lo que hiciste y haces con lo que se te dio. Seguramente han de ser confrontados, pero estas palabras sé que han de ser de mucha bendición. Quiero que usted me acompañe en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 30, de la Reina Valera, 1960. Usted va a leer conmigo. Mateo 25, versículo 14, y lo vamos a leer de esta manera. Y dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno le dio, ¿cuánto? 5 talentos. A otro le dio 2 talentos. Y a otro 1. A cada uno conforme su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Versículo 17. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2.
Pero el que había recibido solo uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el Señor, escuche, vino el Señor después de un tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló ¿cómo? Cuentas con él. Vamos acá, ya te hemos dado tiempo, hermano. Usted tiene, bueno, vamos a seguir, ya quiero profundizar, hermano. Discúlpeme, pero versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, diga 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, fui y me escondí ese talento aquí en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. Negligente, le dijo. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haberme dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuántos dicen amén en esta palabra? ¿Cuántos talentos tiene usted? Puede ser, usted acá en esta noche, yo quiero que sepa de que ha recibido talentos dados por Dios. Usted puede ser que tenga 5, puede ser que tenga 2 o puede ser que tenga 1. No importa cuánto talento tenga, sino qué es lo que está haciendo con ese talento. ¿Es así o no? Porque el que tenía 5 talentos, ¿qué hizo? Lo multiplicó y recibió unas buenas palabras del Señor. Dijo: siervo bueno y fiel, entra el regocijo de tu Señor. Había otro que tenía 2 talentos. ¿Y qué hizo? Los multiplicó también y también recibió las mismas palabras. Pero aquel que tenía uno solo lo escondió. Muchas veces a mí el Espíritu Santo me habla y me dice que escondemos los talentos a causa de ¿qué? De miedo. No queremos avanzar en la vida. ¿Sabe que el miedo muchas veces paraliza? ¿Es así o no? Estamos por subir a un trampolín en una pileta con mucho entusiasmo y ganas, queremos saltar, pero cuando llegamos ahí a la cornisa empezamos a temblar, el miedo nos paraliza y dice: no me voy a arriesgar, y volvemos. Uno tiene un dinero, quiere emprender, llega ahí hasta el mayorista, hasta el proveedor, y ve los precios, ve su realidad, le da miedo y se paraliza. Así pasa en muchos aspectos de la vida. Uno se pone de novio y ya tiene como 7 años, 25 hijos, y está dudando si da el sí o no. ¿Por qué? Porque le da miedo al casamiento. ¿Y qué pasa? Se paraliza y nunca se pone bajo la bendición y el marco matrimonial, ¿no? ¿A causa de qué? Del miedo. El miedo paraliza. El miedo paraliza. Entonces, muchas veces la gente por miedo esconde el talento. Hay mucha gente que está sentada en este momento que Dios le dio talentos tremendos, dones espectaculares, pero a causa del miedo, ahí están,
y no lo sacan a relucir. Y lamentablemente nos privamos de esos talentos, porque muchos podemos ser bendecidos a partir de esos talentos dados por Dios. Entonces, ahora, versículo 19 de Mateo 25, dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. ¿Sabe lo que el Señor me habla? De que si a Dios no le interesa lo que te dio y no le interesa lo que haces con Él, nunca habría vuelto. Nunca preguntaría qué es lo que estás haciendo. Usted cuando da un talento, o sea, usted cuando da una cosa con el que ya no tiene valor, con el que a usted ya no le interesa, ¿qué? Lo da y nos vemos. Ya que cada uno haga con lo que quiera. Yo ya le he regalado, ya no me interesa. Mire de importante que es ser un buen administrador de lo que Dios le dio. Porque la Biblia dice que su Señor volvió, regresó. A Dios le interesa saber qué es lo que estás haciendo con tu talento. Porque si no le habría interesado, no habría vuelto. Pero en la Biblia dice que volvió. ¿Después de qué? De un tiempo. Muchas veces la gente que está al lado mío, yo le doy un tiempo para ver cómo ellos están trabajando, cómo están siguiendo, tratan de mejorar, le damos un tiempo de prueba. Y también hace el Señor lo mismo. Nos entrega un trabajo con una muy buena paga por un año y ahí te está probando. Todo el tiempo estamos siendo probados. Todo el tiempo estamos siendo probados. Le guste o no, siempre será probado. Lo importante es aprobar. Porque si usted no aprueba, usted va a volver a pasar por la misma materia. ¿Cuántos están cansados ya de reprobar en la vida? En todas las áreas, puede ser en la finanza, puede ser en la familia, puede ser en las emociones, puede ser en el ministerio. Comienza como maravilla, ¿viste? Comienza como Maradona y lo termina, ¿viste? Como el 9 ¿de quién puede ser? No lo digamos, Higuaín. El Señor bendiga a Higuaín, quedó traumado tanto. Pero comienza como Maradona y la termina como Higuaín. La cuestión es esta, porque la es la verdad. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Muchas veces nosotros estamos cansados de reprobar siempre lo mismo. Entonces usted tiene que saber algo. Usted está siendo probado. Usted no recibe bendición, no recibe otra mayor bendición porque no está haciendo nada con la que hoy tiene en sus manos. Ahora vamos a seguir adelante. Éxodo capítulo 4, versículo 2. Yo quiero que sepa es esto, mientras que usted está buscando la palabra. Al Señor no le conmueve la lástima. Porque acá había uno que tenía 5, otro tenía 2 y otro tenía 1. Y nosotros creemos que Dios se conmueve porque tenemos poco. Ay, Señor, tú conoces que yo llego. No, al Señor no le conmueve. Él te dio lo que tienes porque sabe de tus capacidades. Porque si Él te da un auto y no lo sabes manejar, seguramente lo has de chocar y seguramente también lastimado saldrás. Muchas veces nosotros seguimos recibiendo bendición porque con una moto, lamentablemente antes de ponerla al servicio de Dios, nos salimos al servicio del diablo y vamos de fiesta, de descontrol, y así nunca has de pasar la prueba porque estás esperando cuándo se me va a dar el auto. La cuestión es que el Señor te está probando y está viendo que si en una moto sos un atorrante, ni te haga la idea que se te va a dar un auto porque te vas a ir y nunca más vas a volver. Todo el tiempo estamos siendo probados. Yo hace mucho tiempo atrás, cuando he comenzado a seguir al Señor Jesús, durante un año estuve a pie. Yo tenía mi auto, pero por esas cosas del Señor hizo que le robaran hasta el parabrisas. Imagínense, le robaron la instalación eléctrica del auto, el parabrisas, no tenía batería. El auto con el que llegué a los pies de Jesús, en cuestión de un mes, se fundió,
Me robaron el parabrisas, la instalación eléctrica. Me acuerdo que lo llevé hasta un electricista y ese electricista lo utilizaba como depósito de basura. Me acuerdo qué indignado me sentía yo porque ni siquiera plata tenía para hacerlo reparar. La cuestión es que la realidad no terminó así. Pasó durante un año que iba a pie hasta la iglesia, iba y volvía. Yo le cuento a los muchachos de que yo tenía unos parlantes en aquel tiempo y los ponía al servicio de la iglesia. Entonces, como no tenía medio de movilidad, ¿qué hacía yo? Los cargaba en un remis y los llevaba hasta la iglesia, pero lamentablemente el dinero que tenía solamente me alcanzaba para el viaje de ida. Ya de vuelta tenía que venir a pie. Así fue durante todo un año donde me mantuve buscando al Señor. Cuando el Señor ha sido bueno y su misericordia ha sido tan bondadosa que me dio mi primer auto, ya conociendo a Jesús, fue en el momento propicio. Porque cuando yo me ponía a pensar, si yo tenía el auto que tenía en aquel entonces, a los primeros meses de seguir a Jesús, seguramente el primer enojo iba a volver a mi vieja vida. Iba a buscar a mis amigos y nos vamos de gira. El Señor se encargó de quitarme el auto porque sabía cómo yo era, cuál era mi capacidad, y yo en aquel entonces no tenía una capacidad de dominio propio. Era un calentón. ¿Cuántos hemos sido calentones en la vida? ¿Y qué pasa? Cuando uno se calienta, ¿qué hace? Tira todo. Y el Señor sabía que yo era calentón. Entonces por esa razón me decía, no le voy a dar un auto, porque se va a calentar y se me va a ir. Entonces, que si se quiere ir, que se vaya a pie. ¿Y sabe qué pasó? Me estuve manteniendo durante todo ese tiempo y el Señor ha sido bueno y vio y me probó. Y cuando recibí mi primer auto, lo ponía al servicio de Dios. Cargaba 7, 8 niños y los llevaba a la escuelita dominical. Iba buscando a todos los hermanos, terminaba la reunión de líderes, los cargaba todo y los llevaba hasta el fondo de la ciudad. Ahí los llevaba. Ni gracias me decían, me reventaban la puerta y se iban. Yo decía, miralo vos, con razón no le dan auto. El Señor no le dan auto. Y yo las veces que yo he salido enojado de la iglesia, agarraba el auto y digo, no voy a alzar a nadie. Y me iba así camufladamente y como a los 150 metros el Espíritu Santo me hablaba y me decía, volvé. Y yo decía, no voy a volver. Volvé, no, volvé, no. ¿De quién es el auto? Tuyo. Quiero que vuelvas. Digo, si es cierto. Si yo soy solamente un administrador del auto, este auto no es mío. Este auto no es mío, sí es Señor. Y quiero que vuelvas y quiero que lo recojas. Y le llegaba hasta la iglesia y le decía, ¿hay algún hermano que quiere que le lleve? Y todos levantaban la mano. Así que, ¿sabe qué pasó? El Señor me probó mi corazón. Probó mi corazón. Entonces, ¿yo qué quiero hacerles saber con esto? El Señor te dio lo que tienes. Hoy estás siendo probado. ¿Qué es lo que estás haciendo? Yo le aliento que usted empiece a alinearse y a hacer la voluntad del Padre. A usted tiene que saber algo. Al Señor no le conmueve lo poco que tiene. Pero yo tengo una motito. Hermano. Si usted tiene una motito, es porque el Señor sabe por qué no le da un auto. Usted confía en el Señor. ¿Cuántos quieren confiar en el Señor? Yo quiero que un auto sea de bendición y no de maldición para mi vida. ¿Lo quiere usted o no? Bien, porque usted tiene que entender de que va a llegar todo lo que anhela, todo lo que sueña en el momento propicio. Pero por sobre todas las cosas, arranque siendo fiel en lo poco. Arranque haciendo las cosas bien de a poco. Y el Señor a su tiempo, cuando lo vea capaz y sensato, le ha de proveer. Usted no tiene que decir, ay Señor, yo tengo una motito. No, Él te dice, bueno, que yo sé que si te doy un auto es un peligro. Entonces usted no trate de ganarle el auto al Señor diciendo, Señor, no. Usted acelere esa motora y venga 120, no ande tan fuerte, pero ande 70 y digo, llego a la casa de mi padre a las 6 de la mañana bajo la lluvia. Pero yo le voy a hacer saber al Señor de que yo le soy fiel por lo que Él es, no por lo que Él me da. Y el Señor allá estará notado. Marcos Romero.
lástima iba a poner. Claro, va a empezar a poner unos Fabricio para. Va a empezar a poner y va a empezar. Usted va a empezar a sumar puntos, hermano. Es así. Yo le decía a los jóvenes. Yo no he llegado siendo pastor, yo no he llegado siendo un hombre próspero. Yo llegué sin vehículo, con problemas de adicciones, problemas con la justicia, problemas con mi familia, problemas con todo el mundo. Y a su tiempo el Señor fue transformando, mientras que yo me dejaba ser transformado también. Me dejaba transformar. Entonces yo quiero que sepas esto. Todo es progresivo, todo tiene su tiempo. Ármese de paciencia, el Señor tiene resuelto su futuro. ¿Cuánto lo creen? Entonces usted no le va a conmover al Señor con lástima. Al Señor no le conmueve la lástima, porque la lástima, ¿sabe qué? Nunca ayudó a nadie. Dígame si es así o no. Es así. La lástima no ayuda a nadie. Yo nunca he pedido que me tengan lástima. Yo detesto que me digan, ay, míralo al pastor cargando, descargando, yendo y viniendo. Tranquilo, más bendición para mí, hermano. Porque yo lo estoy haciendo para mi Padre. Yo sé que en el cielo me está mirando cómo me estoy reventando por su obra. Entonces usted tiene que ser así, un hombre lleno de fe, y no una persona que ande dando lástima. Usted vino a poner sus fuerzas y sus ojos en la obra del Señor. ¿Es así o no? Entonces usted sabe que está yendo por buen camino. El Señor le preguntó a Moisés en el libro de Éxodo capítulo 4, versículo 2. Dice de esta manera. Reina Valera 1960. Y Jehová dijo, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó. Y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido como Jehová, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Levante las manos al cielo, gloria a Dios. Levante las manos al cielo, porque ¿qué es lo que tienes? Hoy va a decir, yo tengo solamente 2 panes y 5 peces. Y con eso poquito que tienes, el Señor te ha de prosperar. Podrás tener tu casa, tu auto, tu moto, vas a poder darle al Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Señor le dice a Moisés, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y era una vara insignificante, una vara de pastor. A mí lo que me conmueve es saber de que la Biblia dice, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Por esto, porque algo tan insignificante que no tiene poder, con esto vas a hacer señales, milagros y maravillas. Gloria a Dios. ¡Qué maravilla! Yo tengo mi negocio con el que yo he comenzado hace un tiempo atrás con 1.500 pesos. Y de la manera que hemos crecido y de las cosas que hemos logrado, con 1.500 pesos solamente se me podría haber aparecido Jehová. ¿Cuánto lo cree? Bendito, denle un fuerte aplauso al Señor, porque ¡qué maravilla! Se me estoy quedando sin batería. ¡Qué maravilla! Usted va a decir, pero yo tengo un sueldo tan poquitito, gano. Y usted cuando compra esa moto, y el vecino va a decir, no, seguramente este tipo compró esa moto porque está vendiendo droga. Porque lo primero que estamos atinando. Pero usted va a saber que eso que tenía en su mano, que puede ser poquito, para usted, en las manos del Señor es mucho. Así que no pierda la fe, con lo poquito. Porque el Señor vio la mano de Moisés, le dijo, él sabía, ¿qué es lo que tienes ahí? Una vara. Para ir a pelear al ejército más grande en aquel tiempo que era Egipto. Con una vara, ni espada era. Con eso vas a hacer cosas extraordinarias. ¡Qué maravilla! Yo cuando puedo decir, yo he comprado para el Señor, yo he podido con 1.500 pesos, solamente Jehová podría haberse aparecido.
porque con mis fuerzas no he podido haberlo logrado, y todo lo que hemos de lograr, la gente, el avance que tenemos con esta iglesia, que realmente es sorprendente, la gente se pregunta cómo que tienen escenario propio, cómo que tienen sonido para adentro, para afuera, cómo crecen, por qué son tan prósperos y son tan pocos. Es porque tendrán que saber que se nos apareció Jehová. Y si el Señor está en el asunto, hermano, el límite es el cielo. ¿Cuántos lo creen esta noche? Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Bendito sea Jesús. Capaz que hoy usted esté ahí con una vara, tranquilo, que en las manos del Dios Todopoderoso puede hacer grandes cosas y abrir hasta el mar rojo. Dios es Dios de lo mucho y también de lo poco. Dios es el Dios del ordinario que transforma en algo extraordinario. Usted no se desanime, no se desaliente. Yo muchas veces le preguntaba yo al Señor por qué motivo no me daba un negocio mucho más grande del que tengo. Y me dice Él, ¿sabes por qué no te lo doy? Porque si te doy más, no vas a saber cómo administrar. Lamentablemente lo vas a fundir. Dicho y hecho. Porque más venta, más demanda. Entonces voy a estar más involucrado. Me dijo, tranquilo, que yo sé tus capacidades. Hoy cuando estoy manejando dinero, no es el mismo volumen que comencé. Comencé con 1.500 pesos, imagínense cuál era mi ganancia aquí en el mes. 2.000 al mes. Nada. ¿Sabe lo que es abrir un negocio a la mañana, abrir un negocio a la tarde y al mes ganar 2.000 pesos? ¿Sabe las mañanas que estuve desalentado, desanimado y las veces que se quiso bajar los brazos? Pero había algo en mi corazón que ardía. Y era saber que el Señor me decía, sí, estoy probando si sos fiel en lo poco. Ahora ir al negocio para mí es una bendición, le abro a la hora que quiero. Porque ya sé que el Señor me ha probado y yo sé que la provisión no depende. Bendigo a mis clientes, pero bendigo también, por sobre todas las cosas, a mi Señor, que yo sé que Él es el proveedor de todas las cosas. Porque mi economía no depende del gobierno, mi economía no depende de nadie aquí en la tierra, mi economía depende de mi Padre, que de lo poco hizo mucho. ¿Cuántos lo reciben en el nombre de Jesús? Le estoy dando los mejores consejos que usted pueda recibir y ser transformado para que confíe en el Señor. Seguimos ahí. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 40 de la NTV. Dice de esta manera: tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió ¿en qué? En su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor. ¿No te conmueve? Una vara. Mire, ¿no? Lo que se puede hacer con una vara. Usted cuando mire su negocio, mire su vida, mire su realidad, mire su sueldo, tipifique la vara. Porque en aquel tiempo tener una vara de pastor era un palo, hermano. Esa es la única realidad. No tiene nada de místico. No tiene nada de grandioso. No era ni siquiera una espada, era una vara. Yo sé que muchos luchan en su interior porque no ven progreso en su realidad, pero usted tiene que entender, Dios tiene el control de su futuro, está siendo probado y conoce sus capacidades. Por eso es que usted tiene que aprobar con lo poco que tiene y tratar de ser un buen administrador de lo que se le dio y se le encomendó. ¿Me hice entender o no? Si usted tiene un sueldo de 30.000, usted tiene que confiar en el Señor, que el Señor lo ha de hacer rendir como 100.000. Usted será un buen administrador, no va a salir a comer sándwich toda la noche porque no le va a alcanzar, no va a haber bendición que aguante. Usted tiene que ser un buen administrador. No estoy hablando de misticismo, estoy hablando de esforzarnos, de ser valientes y creer en el Señor y mantenernos en fe
de que Dios proveerá y que Él mirará nuestra capacidad, entenderemos la responsabilidad, entenderemos el valor y hemos de recibir lo nuevo, lo grandioso del Señor. Dice: luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Goliat caminaba. Goliat era el gigante que estaba armado de pie a cabeza. Era el indestructible. Goliat era el gigante que lamentablemente Saúl y todos sus soldados le tenían miedo. Pero David, ¿qué hizo? Caminaba hacia el valle cruzando para encontrarse con el filisteo. Versículo 42. Mirando con desdén, escuche, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas, Goliat dijo de esta manera: ¿soy acaso un perro? Le rugió a David, para que vengas contra mí como un palo, con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Versículo 44. Ven aquí y le daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Versículo 48. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. ¿Qué es lo que hizo David? Fue corriendo para enfrentarse. Vamos a hacer hincapié en eso. Versículo 49. Metió la mano en su bolsa de pastor. ¿Cuántas veces habrá tocado también ahí su bolsillo, hermano? Y lo único que sacaba era pelusa. Usted tiene que entender, metió su mano en su bolsa de pastor y sacó que una piedra. ¿Cuántas veces andamos cargó más que con piedra, que con moneda, plata? Sacó una piedra y la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. Y la piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con una sola honda y una piedra, porque no tenía espada. ¿Cuántos lo reciben en el nombre de Jesús? Capaz que usted no tiene una espada, pero usted tiene una vara. Pero por sobre todas las cosas usted lo tiene al Señor, el Rey de los ejércitos de Israel. Eso es lo que tiene esta iglesia dentro de vida. Eso es lo que tiene su pastor, al gigante de gigante atrás de él. Por eso que cada vez que avanzo él hace camino en el desierto. Por eso es que la gente quiere venir a causar daño y lo único que salen malheridos, terminan a mitad de camino, y yo sigo avanzando porque el Señor viene conmigo. Yo voy hacia adelante enfrentando la realidad en el nombre del Señor Jesús. Por eso es que avanzamos sin miedo a nada. Yo no voy peleando con mis fuerzas. Yo voy confiado en mi Señor. Yo tengo una vara, hermano, yo tengo una que otra piedrita. Muchas veces hemos hablado. Mi familia es muy pequeña. Y cuando hemos comenzado esta obra, yo lo comencé soltero, ya estando de novio, y Dios nos hizo crecer de una manera tan sobrenatural. ¿Y qué quiero hacerles saber con esto? Cuando yo emprendí este llamado, ese aliento de vida, no lo hice con mi fuerza, porque sabía que con mi fuerza lo único que iba a lograr era frustrarme. Lo hice con la fuerza del Señor. Y de una pieza que era 2x3, donde teníamos bancas, buscábamos ahí un sillón y buscábamos alguna silla rota como para poder hacer una reunión. El Señor nos trajo hasta este lugar, que es nuestra casa, que es nuestro lugar de refugio, que buscamos al Señor, donde nadie nos puede correr, donde nos podemos sentir seguros. A toda la iglesia traer cobijo hacia los demás. ¿Sabe por qué? Porque lo hicimos en el
nombre del Señor Jesús. No lo hace en el nombre del pastor, lo hace en el nombre del Señor Jesús. Usted ha de enfrentar a su gigante en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuál es su gigante? ¿Cuál es el que lo tiene contra las cuerdas? Usted tiene que saber es algo. A los problemas no se le huye, a los problemas se le enfrenta. Esa es la primera señal de un valiente que hace frente a la realidad. Usted tiene que entender que no tiene que pelear con sus fuerzas, usted tiene que ir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así hemos de avanzar. Nos apoyen o no, duro y hacia adelante, firme, porque vamos en el nombre del Señor Jesús. Él abrirá las ventanas de los cielos, abrirá los cielos a nuestro favor. Él es el que nos dará la victoria. Por eso que usted tiene que saber en qué fuerza está peleando. Porque muchas veces usted no se da cuenta de que lamentablemente no avanza porque está luchando con sus fuerzas y no está haciéndolo en el nombre del Señor Jesús. Hay pecados ocultos, hay lamentablemente vicios que los tienen, lamentablemente tiene situaciones que no la puede vencer. Usted tiene que decir de esta noche en adelante ya no pelearé con mis fuerzas, sino lo haré en el nombre del Señor Jesús. Y cuando se encuentre contra las cuerdas, aprenda lo que el Señor me enseñó, hágalo por amor a Él. Yo muchas veces cuando me siento ahí tentado con el lomito, con la milanesa, digo, por amor al Señor Jesús, esta noche no comeré. Y claro, y lo mantengo, hermano. Porque si lo hago con mi fuerza, hermano, yo capaz que me puedo dejar vencer las veces que he perdido contra la milanesa. Pero cuando lo hago por amor al Señor Jesús, yo me niego a mí. Por eso dice el apóstol Pablo, porque el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo perdona, todo lo soporta. Usted tiene que saber de que acá la única manera que podamos vencer es en el nombre del Señor Jesús. Y cuando usted se toque pelear, usted hágalo por amor a Él. Y usted tendrá la victoria asegurada. ¿Usted lo recibe en esta noche? Amén. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes. No importa el gigante que se te levante, puede ser un gigante interior, puede ser que tengas luchas acá en la mente, porque muchos capaz que tienen su vida resuelta, tienen trabajo, tienen unos hijos maravillosos, tiene todo, pero se termina quitando la vida. ¿Conoce de esas personas? Bueno, porque son luchas acá interior, son luchas espirituales, psíquicas, y no las pueden vencer. Usted tiene que saber que en el nombre del Señor Jesús, hoy el Padre le está dando la victoria. Empieza a pelear en el nombre de Jesús. Capaz que usted se encuentra en una situación económica que no hay vuelta atrás, es irreversible, se encuentra con deudas por todos lados. Y ya el tiempo ni siquiera le alcanza para conseguir otro trabajo más, porque lamentablemente ni con su sueldo lo puede terminar de saldar. Usted pida perdón al Señor por no ser un buen administrador y encare un emprendimiento o encare el trabajo confiando en el Señor y el Señor suplirá. Hemos visto decenas de milagros donde el Señor le dio una chance más. Aquel que se metió en prestamista y no podía saldar, pasaron acá al frente a dar testimonio, que gente venía y le decía, mirá, andá y saldá, y no te metas más. Como el Señor te decía, ¿viste? Aquella mujer que había pecado y lo querían apedrear, le dijo, tus pecados son perdonados, pero vete, no peques más. La deuda ha sido saldada, pero te pido por favor, no te metas en otra más. ¿Cuántos están recibiendo esa palabra esta noche? El Señor podrá hacer ese milagro financiero, pero va a estar en usted que quiera hacer las cosas como se deben. Entonces, como les decía, a los problemas se los tiene que enfrentar. No importa si usted tiene espada, no importa si usted tiene pistola, ni importa qué es lo que tiene. Usted lo tiene al Señor Jesús y el Señor le da la victoria en esta noche. Así que recíbelo en el nombre de Jesús. A los problemas se los enfrenta. La Biblia nos enseña que Dios es un buen padre y como todo padre está deseoso que su hijo le dé valor a cada cosa que se le dé. Es así, ¿cuántos tienen hijos? Y cuando se le da un teléfono, le gustaría
que su hijo lo cuide, le ponga una fundita, un protector, que lo mantenga en lindas condiciones. Y cuando llegue el momento propicio, usted como padre, usted vio que se esmeró, ese niño se esforzó en cuidar, y le dice, no, ese celular es muy viejito, vamos a tratar de renovarle, vamos a tratar uno más grande. ¿Pero por qué? Porque lo supo cuidar. Pero si uno le dio un celular o una moto y la chocó, la tiene sucia, reventada por todos lados, ¿usted le va a dar ganas de comprarle otra más? No. Es así lo que el Señor te ha dado, te va a pedir cuenta de lo que estás haciendo con Él. No importa si usted es algo pequeño, usted empiece a darle valor a cada cosa que Dios le da. Dele sentido el hecho de poder respirar sin ninguna necesidad de estar conectado a un respirador, sino que usted tiene pulmones que funcionan bien, que usted tiene pies para correr, para poder caminar. Empieza a darle sentido a la vida, de poder estar hoy en este lugar recibiendo una palabra de aliento, una palabra de transformación, porque hay muchos que están en otros lados ahí perdidos, sin esperanza, a causa de que no hay nadie que les predique. Por eso empieza a darle sentido, dele valor a las cosas, y el Señor mirará, y eso conmoverá al Padre, y dirá, es tiempo. Cuando hemos comenzado el año, nosotros estábamos alquilando un lugar, un centro vecinal, donde solamente día domingo nos convocábamos. Y yo le decía en lo profundo de mi corazón al Señor, cuánto desearía que nos des un lugar para que podamos cuidar tu presencia, podamos unirnos en oración a la mañana, durante el día. Un lugar donde no tengamos que armar y desarmar, un lugar donde ya esté directamente todo armado para poder predicar tu palabra, Señor. Eso fue mi oración. Era imposible que nosotros como congregación, siendo 15, 20 personas, podamos avanzar a tener un lugar propio. Pero cuando el Señor está en el asunto, no importa si son 15, si son 20, el Señor hace cosas extraordinarias en el nombre de Jesús. Ayer había 600 personas acá, ¿no? 600 personas. No me va a venir a decir que Jehová no se nos apareció. Solamente el Señor. Volvía yo de viaje y veíamos ahí con mi esposa la terminal. Y yo digo, siendo la municipalidad y contando con todo dinero y con todo sponsor, la verdad que nada me sorprende eso, ¿no? Porque la cantidad de personas que había no era nada sobrenatural. Lo que aconteció ayer, fue sobrenatural. Nosotros creíamos que íbamos a hacer 15, 20, 25. Yo creía que íbamos a estar buscando ahí botella para poder servirle a la gente para que se lleve la leche. En 5 minutos, y veía que la gente venía de allá, de acá, de gente de otras provincias como de Catamarca, gente de otras zonas. Digo, wow. Cuando le preguntaba yo a los niños de dónde eran, y ellos ni siquiera se ubicaban, yo pensaba que eran vecinos de acá y sabía que venían de tantos lugares. Yo dije, wow, solamente Dios los puede convocar, y eso es el comienzo, hermano. Eso es el comienzo. Ese es el comienzo. Ese es el comienzo. Grandes cosas vienen, porque estamos haciéndolo en el nombre del Señor Jesús. Dios le conmueve qué es lo que haces con lo que se te dio. Si lo que tienes te parece que no es muy grandioso, muy poderoso, novedoso, tienes que saber qué es lo que Él te concedió para probarte, qué haces con Él. Supongamos en un caso, si usted está en un servicio, en una iglesia, y a usted se le pone solamente para abrir y cerrar las puertas, hágalo con la mayor excelencia. Porque si el Señor lo puso en ese lugar es porque lo quiere probar, si está dispuesto a serle fiel, aunque sea en lo poco. Yo por muchos años me moví como DJ, porque soy DJ de música cristiana. Y ¿sabe qué? Muchas veces he podido estar con famosos y he podido estar en congresos. Y el Espíritu Santo constantemente me tenía que fortalecer, porque pensamientos venían a mi mente de decir que lo que hacía con la música no era muy espiritual. Y el Señor conocía que lo que más anhelaba era poder predicar su palabra. Pero el Espíritu Santo me hacía saber que en ese tiempo Él me necesitaba como DJ.
¿Y sabe qué pasó? Por serle fiel en lo poco, terminé siendo pastor. Y ahora soy un pastor DJ, que salgo para todos lados, predicando la palabra y poniendo música, así que le pego con las dos ahora. Así que imagínense, bendito sea el Señor Jesús. ¿Qué me puede enseñar ese día? Ah, no, pero también es pastor. Ah, bueno, me paso por la piedra. La cuestión es esta. Pero yo tuve que hacer primero lo que capaz que no era lo que me gustaba, pero sí era lo que se necesitaba en ese momento para el reino. Un joven que marque la diferencia en la santidad, en la integridad, y que pueda saber de que hay diferencia entre libertinaje. Por esa razón no importa lo que tienes en este momento, qué servicios estás ofreciendo en la iglesia, no importa cuánto es lo que estás vendiendo en tu negocio, lo importante es que le des la actitud correcta, que le des el valor. Capaz que no tienes nada por hacer, dale la gracia al Señor por esa vida que tienes y empezá a darle utilidad, porque el padre de todos los vicios es el ocio. Dice, Él repartió los talentos según las condiciones que cada uno tenía. La única manera en la que recibas aún más provisión, dones de lo que Dios te puede dar, es cuando empiezas a hacer algo con lo que se te dio. Santiago capítulo 1 versículo 17. Dice de esta manera: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El Señor te está pidiendo en esta noche cuenta de lo que vienes haciendo con lo que se te delegó, con lo que se te encomendó. Hay mucha gente que sabe cantar bien y hoy está sentada en una silla porque no está tratando de potenciar el don que se le ha dado. Sáquelo. Puede ser que en esta noche el Señor le haya encomendado un hijo, una hija, y el Señor le ha de pedir cuenta. No en esta noche, porque no creo que nadie se dé la noticia que está embarazada, pero si usted tiene a su niño en brazos, usted tiene que saber que ha sido dado por Dios. Y el Señor le pedirá cuenta de lo que está haciendo con la crianza de su hija o de su hijo. Capaz que en esta noche se te entregó una familia. Hay muchos que son pilares del hogar. El Señor, cuando a usted le toque verle cara a cara, le va a pedir cuenta. ¿Qué es lo que hiciste con tu esposa? ¿Qué es lo que hiciste con tus hijos? ¿Le has traído provisión? ¿Lo has protegido? ¿Le inculcaste principios, valores? ¿Qué es lo que hiciste? El Señor te pedirá cuenta de tu esposo, de tu esposa. Él te pedirá cuenta de cómo la estás tratando, si lo estás respetando, cuidando, siéndole fiel. Si se te delegó un trabajo, Él te ha de pedir cuenta. ¿Cómo estás trabajando en aquel trabajo? ¿Cuánto hemos orado por un trabajo alguna vez en la vida? ¿Y sabe qué? Cuando conseguimos trabajo, antes de esmerarnos, empezamos a mostrar hilacha. Llegamos tarde, pesimismo. Es más, un ambiente laboral tristísimo a causa de que nosotros nos mostramos como indiferentes, insatisfechos con el trabajo. Yo en mi negocio, yo hice las máximas de Manuel. Y a mi empleada le digo siempre dé gracias por el trabajo. Siempre. Le hago recordar siempre y le di directamente impreso las máximas. Porque su presente, yo le ponía en una de esas, porque su presente no determina su futuro. Si hoy está trabajando y gana esto, trate de dar su mejor empeño, porque su futuro no será como el que vive hoy. El día de mañana usted será una mujer próspera, un hombre próspero, pero que destáquese en su desempeño laboral. Póngale actitud, porque hay otros que no tienen ni trabajo. Usted se queja muchas veces porque tiene que despertarse a las 6. Más triste es tener que despertarse y no saber qué hacer, porque eso es tristísimo. Entonces usted tiene que darle las gracias al Señor.
por todo lo que hoy está viviendo. Porque también el Señor le pedirá cuenta de su economía, de su trabajo, de su ministerio. La Biblia dice que solo aquel que fue fiel en lo poco, también estará en lo mucho. Y por último, tiene que tener muy en cuenta, uno nunca sabe cuándo el Señor vendrá y le pedirá cuenta. Yo te aliento a que no pierdas tiempo. ¿Sabe que la parábola de la higuera, cuando Jesús va pasando, dice que tuvo hambre y vio una higuera y fueron con sus discípulos? Y la higuera tenía hojas, pero no había fruto. ¿Y sabe qué es lo que hizo Jesús? La maldijo. Y cuando pasaron de vuelta por aquel lugar, sus discípulos han dicho: Jesús, tú has maldecido ayer esa higuera y esa higuera hoy se secó. ¿Sabe por qué motivo muchas veces el Espíritu Santo me hablaba con esta palabra? Es porque no sabes cuándo el Señor te ha de venir y decir: dame tus frutos. La Biblia dice que no era tiempo de frutos en esa parábola, pero yo quiero que sepa de que en tiempo y fuera de tiempo nuestros frutos tienen que ser evidentes. Siempre tenemos que estar dando fruto, porque la Biblia dice que aquí todo pámpano que está unido a mí produce fruto, y yo los limpiaré para que produzca mucho más. Entonces constantemente 24/7 tenemos que estar haciendo la obra y tenemos que estar alineados, porque no sabemos cuándo el Señor vendrá. La Biblia dice que vendrá como ladrón en la noche. ¿Usted sabe cuándo viene el ladrón? No, viene. Hay otros que me dicen, sí, me dice, sí, qué bárbaro. Pero yo quiero que sepas esto. No sabemos cuándo el Señor ha de venir. Que nos halle trabajando, predicando, alineado en santidad, en integridad, valorando lo que Él nos encomendó. Yo le aliento en esta noche que empiece a no perder más tiempo. Recuerde, al que se le da mucho, mucho se le demanda. Lucas capítulo 12, versículo 48. Todo lo que tenemos proviene de Dios. Por eso es a Él quien más le interesa qué es lo que estamos haciendo con lo que tenemos. ¿Usted es un administrador de su hijo? No, pero es mi hijo. No. Usted es el administrador, el tutor, el responsable. Pero su hijo es dado por Dios. Eso ha sido una bendición del Señor para que usted la cuide aquí en la tierra. Todo lo que tenemos proviene de Dios. Y a Él sí le interesa qué es lo que se hace con lo que usted vive. Yo le aliento, trate de empezar a multiplicar. Yo comencé como DJ, terminé haciendo conducción de televisión, conducción de medios de comunicación con la radio también, terminé siendo pastor, terminé siendo productor. ¿Quién sabe que el día de mañana terminé siendo cantante? ¡Claro! Yo le digo a los chicos, no se duerman, porque hasta lo poco que tiene capaz que el Señor me lo da a mí. Pues yo estoy dispuesto a seguir multiplicando. Yo voy a seguir hacia adelante. ¿Usted qué va a hacer en esta noche? ¿Va a seguir conmigo o va a esconder ese talento? ¿Lo va a multiplicar? ¿Usted va a marcar la diferencia? ¿Se va a destacar? ¿Va a empezar a valorar lo que se le dio? Amén, en el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. El Señor está pidiendo buenos administradores. Nos ponemos de pie. Señor, te doy las gracias por esta hermosa noche. Padre, te pido que cada uno de los que están presentes y aún de los que están allá, Señor, viéndonos por la página de internet, te pido que puedan ser ministrados por tu presencia. Padre, quita toda venda en sus ojos y enséñales a ser un buen administrador. Empezar a dar valor, Padre, a todo lo que tú le das. Señor, bendigo su vida, bendigo, Señor, su familia, bendigo todo lo que toque sus manos. Declaro sobre ellos una semana en victoria, una semana próspera,
una semana bendecida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que lo mejor está por venir y que vamos en tu nombre a pelear con todo gigante y con toda dificultad que hemos de vencer. Amén, amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor.